Actualidad Crítica de la Escuela de Frankfurt, organizado por el Fondo de Cultura Económico del Perú. En mesa participan Stefan Gruber y Mijail Mitrovic. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias al Fondo y a Felipe por la invitación. Cuando Felipe nos invitó a mesa, la idea fue bastante clara, pero compleja, ¿no? Porque nos dijo que quería que discutamos acerca de la idea de negatividad radical que la Escuela de Frankfurt planteó. Y bueno, le hemos dado varias vueltas a cómo abordar ese tema. Hay varios libros que el Fondo de Cultura Económica ha publicado al respecto. Y vamos a hacer una especie de ping-pong entre varios temas que van saliendo cuando uno se pone a discutir pues, el legado de la Escuela de Frankfurt. Y el primero, que tiene que ver con el título mismo de la mesa, que es Actualidad Crítica de la Escuela de Frankfurt, es el de la actualidad, precisamente. Max Horkheimer, en uno de sus textos programáticos del 37, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, planteaba en un momento que las teorías por lo general culminan en máquinas, organizaciones militares, organizaciones administrativas, piezas de cine, etc. Y cuando terminan en estos objetos, de una forma u otra, terminan en alguna manera de ser consumidos, ¿no? Terminan siendo recibidos por cierta gente y terminan cumpliendo un fin, ¿no? Y contra eso, Horkheimer, en este texto programático, estaba diciendo que lo cito, ¿no? No hay ejemplos de cómo se habrá de consumir el futuro del que se ocupa el pensamiento crítico. Entonces es una frase dicha el 37, que ha pasado un buen tiempo ya, y uno puede legítimamente preguntarse el día de hoy cómo se consume la teoría crítica. ¿Sí? La teoría crítica la teoría crítica puede entenderse como una tendencia académica. La teoría crítica puede entenderse de forma bastante general como algo que, si quieres ser crítico, tienes que hacerlo en algún momento. Puede entenderse como una tendencia teórica que te lleva hacia una crítica radical de la sociedad y por tanto a un imperativo de cambiarla o transformarla. Pero hay una cosa que creo es difusa el día de hoy de qué significa la teoría crítica. Y para eso entonces vamos a conversar con Stefan sobre este problema en primer lugar de la actualidad de esa escuela de pensamiento. Sí, muchas gracias también al Fondo de Cultura, a Felipe, a Mijail y a todos ustedes. Cuando también recibí pues, un poco el título de la charla, que era la actualidad crítica de la escuela de Frankfurt, una pregunta es actualidad, ¿qué tipo de actualidad o actualidad en qué sentido? Y sobre todo pensándolo con la Escuela de Frankfurt. Y me puse a pensar en unos textos recientes de varios filósofos que más bien dicen lo contrario, ¿no? Dicen que la Escuela de Frankfurt ya no tiene más que hacer, o la teoría crítica en sí ya no tiene más que criticar. Es decir, en estos tiempos tiene poco sentido criticar algo, tiene poco sentido desenmascarar algo, porque ya todo ha sido desenmascarado, ya todo es evidente, la dominación está desnuda, y todo es en estos tiempos postmodernos, postirónicos, no hay nada que hacer, revelar ninguna ideología que desenmascarar, ¿no? Entonces uno dirá nombres como Bruno Latour o incluso Jacques Rancière van a decir que la teoría crítica pues, se ha quedado sin combustible o que gira sobre sí misma en una especie de danza inane. Y frente a eso pues algo de eso puede tener sentido y creo que es interesante seguir esas líneas críticas que critican la crítica, ¿no? Y luego, pero sin embargo, los últimos 3 años pues hemos tenido una especie de retahíla de eventos para los que decían que estábamos pues estos tiempos postmodernos, neoliberales, post, y materiales, financieros. Tenemos el Brexit, tenemos Trump, tenemos luego la elección francesa, tenemos todos los movimientos, no hay que llamar populistas porque creo que es una etiqueta equivocada, pero estas formas de fascismo contemporáneo, fascismo tardío, ponerle un nombre, que de la nada parecen ponernos nuevamente en los años 30.
económica, una crisis en el Parlamento, etc. Y ahí de repente uno puede pensar, pues, no, la actualidad de teoría crítica puede retornar por ahí, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno actual, pero pensando un poco más, es más complejo quizás, y eso creo que lo interesante de la Escuela de Frankfurt, del método de la teoría crítica que la Escuela de Frankfurt propugna, que quizás podamos explorar más en detalle, pero es no solamente que ahora es actual la teoría de Frankfurt porque ahora tenemos a Trump, como si pues tendría razón estos críticos a la Escuela de Frankfurt en el sentido que la Escuela de Frankfurt y su teoría está diseñada para los años 30 y por casualidad los años 30 han regresado. Pero creo que es más complejo y la propia teoría de Adorno, de Horkheimer, de Benjamin y otros autores que se engloban en esta categoría de Escuela de Frankfurt nos permite ver es que no se trata que ahora algo es actual y algo es inactual, sino que lo inactual ya está siempre conviviendo en este momento actual. Es decir, en esta temporalidad en donde decimos esto es lo actual, esto es lo contemporáneo, ya está lo no contemporáneo y lo inactual de manera latente. Entonces, en vez de vivir en un solo tiempo, y esta es una idea que Walter Benjamin, Ernst Bloch, el propio Adorno van a dar una y otra vez, es que la contemporaneidad es una heterocronía, ¿no? Es una convivencia de varios tiempos con distintos poderes y valencias que precisamente lo que demuestran es que la sociedad no es algo estático ni algo dado, sino que es esta especie de constante ebullición de distintos potenciales, distintos deseos, utopías no realizadas, poderes que se van articulando, que la teoría crítica de alguna manera quiere seguir el pulso de esa especie de historia. Entonces la historia, la historicidad, cuando la teoría crítica dice que quiere hacer una teoría crítica versus la teoría tradicional, en ese texto de Horkheimer que Mijail citó, se quiere dejar la teoría tradicional, que sería pues el positivismo, decir, bueno, hay esto, yo te describo esto que hay, sino más bien hablar de la sociedad como algo que está moviéndose, que ya se está moviendo hacia algún lugar, que tiene potenciales que lo están llevando a ese lugar. Lo que quiere hacer la teoría crítica es reconocerse cómo está involucrada en ese proceso, en el propio movimiento histórico y las complejidades del caso que implican seguir ese movimiento. Autorreflexividad, interdisciplinariedad, una especie de comprensión más global de los eventos, ¿no? Y creo que eso es un poco la manera que yo estaba pensando el título. Entonces, la actualidad Escuela de Frankfurt, para mí, cuando quiero hablar de la actualidad de la Escuela de Frankfurt, no es decir que es actual o inactual, sino que la propia división entre lo actual e inactual, entre lo contemporáneo y lo no contemporáneo, es el tema de trabajo de la propia Escuela de Frankfurt. Entonces, es un segundo nivel que nos permite abrir otras puertas para comprender esa especie de urgencia que puede tener la crítica. Pero en algún sentido tú dices que, y es algo que también en ese texto de Horkheimer se dice, ¿no? Que es la teoría crítica, la teoría tradicional sería la teoría que sería entendida como una actividad intelectual que se ocupa de su objeto y nada más, ¿cierto? Uno de los fundamentos de esto que hoy día ya se llama teoría crítica, pero que en el 37 se está formulando, es que la actividad teórica o intelectual o científica también es, como el resto de actividades en las cuales nos desenvolvemos, es parte de una división social del trabajo, ¿no? En primer lugar. Una de las dinámicas más fuertes que ese texto de Horkheimer denuncia constantemente es que por el tipo de sociedad en la que vivimos y que del 37 para acá se ha generalizado y se ha globalizado aún más, que es el capitalismo, la separación entre las actividades de nuestra vida cotidiana nos hace percibir o pensar que, en efecto, cuando un historiador hace historia, está haciendo pues la ciencia histórica y solo aquello. Cuando un filósofo filosofa, lo que está haciendo es pensar en conceptos puros que no tienen nada que ver con el trabajo, que no tienen nada que ver con la política, con la dominación social, etc. Y así sucesivamente hasta las prácticas más cotidianas de nuestra vida. Entonces, frente a esto, lo que plantea Horkheimer programáticamente es que la teoría crítica es una forma de autoconocimiento de la sociedad contemporánea. Y eso, dicho el 37 o dicho el día de hoy, me parece que es absolutamente vigente, ¿no? Es una forma, es un método, y es muchos métodos, en verdad, desde el 37 hasta acá, que lo que buscan precisamente es
permitirnos conocer mejor la sociedad en la que estamos y, por tanto, entender cuáles son las líneas de su desarrollo histórico que nos están llevando hacia un presente, ¿no? Históricamente nos llevan hacia nuestro presente y de alguna manera también lo atoran, ¿no? Hacen que el presente llegue a algún punto en la historia, como el que estaba en este momento diciendo Estefan, que curiosamente mucha gente dice el día de hoy que estamos repitiendo los 30s, ¿no? Repitiendo un momento de descontento global en el cual están surgiendo poderes que algunos rotulan como populistas, los ha llamado de frente fascismo contemporáneo, ¿sí? Y el Perú no es una realidad ajena a esto tampoco, ¿no? Y si es que uno ve la secuencia política de las últimas elecciones, pues también hay una dinámica que es bastante tensa y bastante problemática en, por ejemplo, por qué Keiko Fujimori no llegó al poder, ¿cierto? Entonces, habría que pensar en qué medida esta invitación a un autoconocimiento crítico de la sociedad al que invita la tradición de Frankfurt en todas sus variantes, porque además tenemos sucesivas generaciones, ¿cierto? Nos puede permitir en algún sentido comprender, si quieren, lo universal del día de hoy, que es el capitalismo, en el que estamos absolutamente inmersos, pero al mismo tiempo también la particularidad de nuestra situación histórica, ¿no? La particularidad local desde la cual estamos pensando. En ese sentido, quisiera abrir la cuestión a lo que Felipe directamente nos invitó, que fue el asunto de la negatividad, ¿no? Porque en algún sentido uno dice, varios comentaristas de la teoría crítica dicen, hay una teoría que es afirmativa, que es la teoría que sostiene la realidad social en la que vivimos, y la teoría crítica se caracterizaría por rechazar el orden social tal como existe, ¿no? Pero si lo ponemos en esos términos, parece pues que está muy claro todo, ¿cierto? Tenemos la teoría que ayuda a que todo siga igual y la teoría que hace que todo cambie, ¿sí? Pero, ¿qué significa entonces negar o rechazar la sociedad contemporánea? Uno de los puntos, ya lo dijo Estefan, es tener un razonamiento histórico, ¿no? Entender históricamente el presente y, por tanto, entender su contingencia. Pero por otra parte, y creo que esta es una de las cosas que es más polémica dentro de la propia tradición de Frankfurt, en sus inicios, que estaban, curiosamente, ¿no? Horkheimer estaba bastante ligado al marxismo y después va a tener como cierto distanciamiento, y Adorno más bien estaba un poco lejos del marxismo y hacia el final de su vida va a querer defender ciertos hallazgos fundamentales de Marx. Creo que en ambos momentos una de las cuestiones esenciales es pensar la totalidad social. Y acá hay un ejemplo que también viene del mismo texto de Horkheimer que me parece interesante, que cómo podemos entender esto de pensar la totalidad social. Lo que nos dice Horkheimer programáticamente también es que la teoría crítica tiene que negar ciertas categorías que encontramos en la vida cotidiana, como por ejemplo dice el intercambio justo. El capitalismo funciona a partir del intercambio justo, ¿no? Por hipótesis prácticamente, como premisas fundamentales, cuando nosotros compramos, particularmente un trabajador va a ser empleado, se supone que es un intercambio justo. Y detrás del intercambio justo, ¿qué va a reclamar esta mirada? Va a reclamar su contrario, es decir, la injusticia social. Una economía libre, como la que dicen que estamos todo el tiempo y que muchos sostienen a capa y espada, la teoría crítica la va a invertir en la dominación, ¿cierto? El trabajo productivo, que se supone también domina la sociedad contemporánea, le van a dar la vuelta para pensar cómo ciertas dinámicas del propio mercado entorpecen la producción y entorpecen la riqueza social, ¿cierto? Y la satisfacción de las necesidades. La conservación de la vida de la sociedad y su reproducción hacia el futuro se puede trocar e invertir también por la idea de pueblos que están hundidos en miseria. Entonces, nuevamente, la idea es que negar o rechazar la sociedad no es sencillamente quejarse, no es sencillamente indignarse de lo mal que están las cosas, sino tiene que ver con pensar algo a través de la sociedad en la que estamos viviendo y entender que en esa inversión del sentido de ciertas cosas que parecen dominar nuestra vida cotidiana, allí está la operación crítica. Entonces, la idea de negar la crítica negativa, la negatividad crítica, como lo planteó Felipe, nos lleva un poco por ese camino, que tiene que ver con lo que se llama crítica inmanente. Sí, sí.
Si el tema fuera tan fácil como definir entre el afirmativo y lo negativo, y ahí tendríamos resuelto todo, no habrían pues libros de este grosor escritos sobre lo que se escribió, que son del igual grosor que los autores, ¿no? Es decir, lo que se abre después de darte cuenta que no es simplemente una dicotomía entre afirmación y negación, es un tema que ya está en Hegel, ¿no? Hegel, este filósofo alemán del siglo XVIII, es quizás el primer teórico crítico, si quieren. Esta inherencia ahí que reclaman propio Adorno y que transforman radicalmente Benjamin, Adorno, los demás, incluso Habermas, Honneth, etc., las generaciones sucesivas de la Escuela de Frankfurt. Y es la famosa etiqueta de la negación determinada, ¿no? La negación determinada es este concepto también que acuña Hegel y que tiene una particular forma de entender la negación, una forma fácil, didáctica quizás de entenderla, y que puede tratar de saltar el tema que acabas de plantear, pero para empezar de algo, es la negación abstracta, ¿no? Ustedes saben que Hegel tiene estas dicotomías: lo abstracto es un poco lo no desarrollado, lo malo, y lo concreto es hacia lo que está yendo un poco toda la lógica de la historia, ¿no? Si hago más filosofía, si hago más teoría, si el mundo se hace cada vez mejor, va a ser cada vez más concreto, porque va a estar de alguna manera conociéndose mejor, autoconociéndose. La negación abstracta, que es una negación de primer orden, así, en primer momento sería, pues, tengo algo y niego eso. Es una especie de queja o reclamo general. Yo no quiero capitalismo, yo no quiero dominación, yo no quiero tal cosa, ¿no? La negación abstracta es un momento importante, va a decir Hegel, pues, de la conciencia y de todo. Una especie de rechazo general. Pero su problema es que es muy abstracta, es decir, no quiero capitalismo, entonces esta especie de demanda que no coge nada. Es decir, es muy radical, pero a la vez está vacía de contenido. Y la negación determinada es precisamente esta búsqueda constante de negación abstracta, de aprender esta especie de labor de lo negativo, que lo podemos ver en el tema conceptual, en la ciencia, pero también en la política, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de los obreros, en la historia, de reclamo por demandas, es un aprendizaje hacia mayor organización, demandas estructuradas, darte cuenta de las relaciones sistemáticas de lo que está pasando en la fábrica como algo que está pasando más en el Estado, que está pasando más en el mundo. Ese aumento de determinaciones es precisamente lo que te va a llevar a una negación más determinada. Ya no estoy negando simplemente todo, sino estoy diciendo, hay esto, un vaso, digamos, y sé lo que es el vaso y hay un conocimiento sobre este vaso y lo voy a negar, lo voy a sacar. Ya no es el todo a la nada, es de una situación a la negación específica de esa situación, que todavía va a mantener la información que tiene este momento afirmativo del vaso, pero lo va a tratar de negar en su inmanencia, en su particularidad, en su especificidad, ¿no? Entonces, esa promesa hegeliana de la estrategia de negación determinada va a pasar por Marx y todos sus tratados sobre economía política, dando mayor determinación a la esfera social, a la sociedad civil de Hegel, y va a llegar a Adorno y Horkheimer y la teoría crítica. Entonces, ¿cómo hacer una especie de ciencia o de práctica de la negación determinada que va a tratar entonces de tener esa mayor efectividad, ¿no? Y ahí se abre todo el mundo, ahí se abre la caja de Pandora de la crítica inmanente, ¿no? Y ahí, un poco lo que estaba diciendo Mijail, creo que ese es el asunto central. Es decir, ¿cómo? Cuando digo que usar teoría crítica, está implícita ya una pregunta que es: si hago teoría crítica, necesito un criterio para criticar algo. Si hago crítica, digo que eso está mal, tengo que tener esta determinación de que tengo un criterio para decir que está mal. Comparación. Entonces yo no quiero capitalismo, quiero tener algo con que decir que eso está mal. ¿Ya? Pero eso no es tan fácil, porque hay una ruta que no es la de la teoría crítica, que no es la de la tradición de la Escuela de Frankfurt, que no es la de Hegel, que no es la de Marx, y que es de alguna manera lo que van a llamar, lo que el propio Hegel incluso lo llama, es una crítica dogmática, una crítica externa, que es pensar, yo tengo, por ejemplo, en Kant, el filósofo Kant, ustedes van a tener la idea de una ley moral, que es racional y que es transhistórica, el imperativo categórico. Yo puedo racionalmente derivar eso, y eso es de alguna manera lo que debe ser, es el criterio para criticar. Y entonces, moralistas contemporáneos neokantianos como John Rawls, etcétera, van a tener una teoría de la justicia y van a decir, el mundo tiene que ser así, como este es modelo perfecto, racionalmente diseñado, debe ser, las leyes tienen que ser un poco lo que pasa en el Perú, que es la mejor legislación del mundo, es las leyes para todo y con todos los detalles,
y luego tienes lo que tienes, ¿no? Y un poco... Por eso falla un poco la estrategia neokantiana, porque no tiene esta especie de vínculo motivacional, que es la famosa crítica de Hegel a Kant, ¿no? Es decir, el imperativo categórico necesita un nexo con el deseo, con el interés, con esta dimensión humana que también es humana, ¿no? Entonces, hay esta especie de vinculación clave que lleva a la teoría de Frankfurt a decir, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer como Kant o la estrategia kantiana, derivar un criterio de las lógicas racionales, sino tengo que hacerlo inmanentemente, ¿no? Entonces la crítica inmanente, la que mencionó Mijail, es precisamente, nuevamente, sumergirte en la historia. Entonces el criterio de la crítica va a tener que ser derivado ya no de la racionalidad abstracta, sino de las concretas determinaciones históricas. Y ahí viene el gran desafío, ¿no? Adorno y Horkheimer van a tener una vía que vamos a ir a profundizar y creo que podemos llamar una propuesta negativa radical, una negación radical, y que a la vez va a tener sus detractores dentro de la propia tradición y que va a llevar a esta secuencia que va desde Adorno, Habermas, Honneth y un poco la situación contemporánea. Y claro, si creo que si la crítica inmanente, entonces ¿cómo es esto? ¿Cómo Adorno resuelve este problema de encontrar un criterio dentro de la propia sociedad? Y un poco la promesa de Dialéctica e Ilustración, que es el texto quizás central de la tradición del Escuela de Frankfurt de Adorno y Horkheimer, escrito en 44, a lo largo de todos los años 40, cuando Adorno y Horkheimer, judíos de izquierda, pues han huido de Alemania felizmente en los años 30 y están viviendo exiliados en Norteamérica y desde ahí están enfrentándose a toda la situación. Entonces, en ese libro de Dialéctica e Ilustración, la promesa es lograr entender cómo la ilustración y toda esta historia que ha llevado al nazismo es, a pesar de lo que dicen sus defensores, una historia de la catástrofe, de la caída, del desastre, de la regresión, pero la propia ilustración tiene sus mecanismos por los que se puede, de alguna manera, entrar en una relación crítica. Entonces, no voy a invitar a otro mundo, no voy a hablar de una racionalidad totalmente pura que va a estar no relacionada con esta historia de la caída, sino en esta propia historia de la caída, en esta propia historia de ilustración en sus 200 años. Adorno y Horkheimer van a tratar de buscar estos potenciales que van a llevar a una ilustración 2.0, ¿no? Mejorada, superiores, que va a poder evitar de alguna manera el nazismo en cosas particulares. Eso está en introducción, ¿no? Y eso es lo que uno espera en el libro. Pero el propio libro, y eso lo cuenta muy bien Rolf Wiegerhaus en la Escuela de Frankfurt, en el texto que está acá, está allá, es un work in progress. El dialéctica de ilustración se llama Fragmentos Filosóficos y están buscando una y otra vez estas salidas y el primer capítulo no las va a encontrar, ¿no? Porque el primer capítulo es el concepto de ilustración y ahí la cosa estamos mal, no solamente desde el inicio del capitalismo, estamos mal desde que tratamos de salvarnos de los rayos y inundaciones de la naturaleza, porque tratamos de sobrevivir, en este tratar de sobrevivir tratamos de crear cosas y usamos la razón de manera instrumental para salvarnos. Y como nos va tan bien sobreviviendo, eso lo aplicamos a todo. Esto es la razón instrumental para relacionarme con mis amigos, esto es la razón instrumental para relacionarme conmigo mismo y mi yo y mis pulsiones, me reprimo y reprimo a los otros, y domino a los otros. Entonces es una historia de dominación. Quizás la cosa más, la crítica inmanente, la posibilidad que te puede dar la ilustración en ese texto de Dialéctica e Ilustración, está en la posibilidad que tiene la ilustración de darse cuenta lo mala que es. Es decir, Nietzsche, el filósofo Friedrich Nietzsche de finales del siglo XIX, en el Marqués de Sade, el escritor, el inventor del sadismo, del siglo XVIII, ¿no? Finales del XVIII, el Marqués de Sade, él va a decir, Adorno y Horkheimer, básicamente Adorno, creo que se texta más Adorno que Horkheimer, va a decir, lo mejor de la ilustración es que ha podido producir a estos dos sujetos. Porque estos dos sujetos, si lo han leído, entenderán la gracia de esa afirmación totalmente paradójica, porque esos sujetos le permiten a la ilustración ponerle un espejo para que vea su deformado rostro. Y ahí está la negatividad, esta especie de choque y resistencia que te puede dar cierta teoría. La propia ilustración te da una especie de resistencia negativa que impide que estas pulsiones hacia el dominio, hacia la instrumentalización, hacia resolver algo, se bloqueen, al menos por un instante, donde puedes ver esta especie de crueldad y horror. Y ahí va a haber muchas cuestiones, pero la anécdota que quería llegar antes del texto de Wiegerhaus es que
texto se publica en 44 como fragmentos filosóficos y hay una oración al final de un párrafo de la introducción donde se dice esto se va a continuar, esto es un trabajo en progreso y la respuesta va a estar después, ¿no? Y en el 47 lo reeditan ya en Ámsterdam como libro y lo que hacen es borrar ese párrafo. No hay salida. Y esa es la radical negativa que va a tener su lector, es el arte y hacia el modernismo. Y justamente hay una cosa interesante en pensar cómo esa, o inicialmente, Horkheimer más que Adorno, pero también Benjamin van a estar en un momento en el cual van a haber visto no solo el auge del fascismo, sino van a haber visto el devenir del estalinismo a los 30, y van a estar pensando entonces cómo mantener vivo algo de lo utópico. Y es interesante pensar que tiempo después ese mantener viva la utopía es, y acá estoy jalando y trayendo un tema hasta ahora no dicho, es una de las definiciones que muchos autores contemporáneos están más o menos consensuadamente sosteniendo sobre el arte contemporáneo. Por ejemplo, el mexicano Cuauhtémoc Medina lo plantea así directamente, ¿no? El arte hoy es un espacio donde las utopías pueden seguir viviendo. Y la gran pregunta entonces es si es que hay algo que vincule entonces el desarrollo del itinerario intelectual de Frankfurt y en particular de Adorno con ese lugar que parece tener el día de hoy el arte contemporáneo, que sería el lugar de una negatividad radical respecto del orden social imperante. Porque es sabido, y una de las cosas que más se comentan de Adorno es su modernismo, ¿no? A pesar de que Jameson, por ejemplo, en otro libro también va a cuestionar esa idea de que Adorno haya sido pues un tipo que estaba defendiendo el arte absolutamente puro. Eso lo cuestionará, pero igual lo que trasciende de Adorno es que, claro, hay esta paradójica frase, ¿no?, de que toda obra de arte es autónoma y al mismo tiempo un hecho social. Y es algo con lo cual, pues uno diría, de alguna manera estamos de acuerdo, ¿cierto? O sea, tenemos pues una institución artística autónoma, en efecto, que ha conseguido su autonomía, ya no sirve a los poderes de la Iglesia, ya no sirve a los poderes de los reyes, ni siquiera sirve hoy, algunos piensan, a los poderes de las grandes burguesías, pero al mismo tiempo el arte es un hecho social, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Si no es una cuestión trascendente, si no es algo que viene de afuera, es porque está socialmente determinado. Y la pregunta, y es una cosa que tomo de Susan Buck-Morss, que me parece interesante para hacer este puente con el arte, lo que va a decir Buck-Morss es que ese carácter contradictorio de autonomía y determinación social, o sea, autonomía y de alguna manera que el arte responda a algo externo a sí mismo, va a ser la condición para la propia teoría crítica. Y va a decir que es el modelo operativo que Adorno va a adoptar para pensar la teoría crítica. Y eso lleva pues directamente a un asunto interesante, que es cómo las obras privilegiadas por Adorno en sus comentarios sobre arte concreto, no en su teoría estética, sino en estudios concretos sobre arte, van a ser de obras que, a diferencia de esa tan discutida frase de Benjamin sobre la politización del arte y la estetización que hace el comunismo, y la estetización de la vida que hace el fascismo a fines de los 30, lo que va a plantear es que las obras de alguna manera son sobre todo autónomas, ¿no? Schoenberg, por ejemplo, y sobre todo la música atonal, van a ser obras que no tienen ninguna utilidad práctica. Entonces, ¿en qué medida se van a cumplir esos dos lados de la paradoja de Adorno, que es un hecho social? ¿En qué medida lo es? Y si es un hecho social, ¿a qué responde? Si es un hecho social, ¿tiene una finalidad? ¿Tiene una utilidad? ¿Tiene un fin racionalmente determinado? ¿O es más bien que, nada, es una afirmación banal, como cuando decimos pues, que obviamente un artista tiene una biografía, un contexto y es un hecho social en ese sentido? Y lo interesante es que
Adorno va a terminar en una situación en la que, de alguna manera, y creo que se puede hablar bastante más de esa primera generación de Frankfurt como determinada por el momento histórico en el que están, no van a querer hacerle caso ni al arte esteticista burgués, ni al arte político de los partidos comunistas. Y van a terminar en un entre esas dos cosas. Entonces, claro, la pregunta del día de hoy es si esa negatividad radical que parece seguir viviendo, ¿no?, en el arte contemporáneo, sobreviviendo en el arte contemporáneo, como un espacio paradójicamente autónomo al mismo tiempo que social, nos ofrece alguna salida crítica o algún pensamiento crítico sobre el arte contemporáneo. Es una cuestión que me parece importante en un momento en que el arte contemporáneo, en sus múltiples teorías y en sus múltiples vertientes globales, una historia cada vez más compleja y cada vez más documentada, etc., de alguna manera, a diferencia pues, de los 20 y las vanguardias históricas, el surrealismo, qué sé yo, tiene una institucionalidad que ya ve como uno de sus rasgos característicos el ser un arte crítico, el ser un arte de una politicidad distinta, las teorías de Jacques Rancière, por ejemplo, apuntan en ese sentido. O sea, a fin de cuentas, los criterios adornianos nos permiten o no, y la negatividad crítica radical, esa intransigencia respecto de la utilidad, de la racionalidad instrumental, nos permiten el día de hoy pensar en el arte contemporáneo y sobre todo críticamente en la situación en la que se encuentra el día de hoy. Es la fascinación que va a llegar a tener Adorno con el arte moderno, con el momento artístico en el que está viviendo, o quizás que de los 30, 40, 50, este modernismo, ¿no?, que tiene. Más que modernismo, lo que tiene Adorno es su teoría estética, es una teoría del modernismo, pero que es submodernismo. Es un poco la consecuencia lógica de lo que acabo de decir, ¿no?, con lo que terminé. Es decir, esta constante, esta creciente desencantamiento que va a tener Adorno y Horkheimer, pero sobre todo Adorno, con todas las posibilidades existentes, la Unión Soviética, el propio liberalismo, las propias alternativas socialistas, el arte comprometido, esta especie de compromiso con una negatividad radical lo va a llevar una y otra vez a ir descartando estas salidas fáciles. La teoría crítica, el pensamiento realmente negativo, es intransigente con todos estos instantes, ¿no? Y lo que le va quedando, lo que va terminando haciendo Adorno, su último libro, publicado póstumamente, es una teoría estética. Es decir, solamente en el arte, y en cierto tipo de arte, un arte comprometido con la negatividad, parte de la negatividad, que podemos encontrar realmente ese instante de nuestra experiencia que no es cómplice con ningún tipo de dominación, con ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se ve de eso es que esta especie de compromiso con una obra de arte como la música decafónica, ¿no? Esa música que ha renunciado al principio tonal, ha renunciado a la armonía, ha renunciado a, por ejemplo, ser música de supermercado, música que sirve para algo, ¿no? Música para ponernos así, ser una música disonante, chirriante, intragable, permite precisamente ese otro nivel de conciencia más allá de estos impulsos básicos, los impulsos instrumentalizados por la razón instrumental, por capitalismo y cosas por el estilo. Esta intransigencia, esta disonancia va a permitir este choque, en este caso estético, pero que va a ser un choque crítico, que va a darnos los pocos instantes que tenemos de esta conciencia, ¿no? Y que un poco trabajando en esta constante, estos eventos, estos momentos artísticos en donde entramos a un espacio de arte, incluso el arte contemporáneo. Es decir, Adorno hubiera detestado el arte contemporáneo por sus razones personales, pero como dice Mijail, hay una secuencia que se puede seguir, ¿no? De cómo entras para dar un ejemplo banal, pero quizás famoso, entras a la exposición de Damien Hirst y ves una cabeza pudriéndose de cordero, no sé qué es, pudriéndose ahí en la mesa, con las moscas, y ves cómo las moscas van yéndose la cabeza, y es una imagen negativa, horrible, que te bloquea, ¿no? Que te lleva a una especie de... ¿Por qué en este lugar tan bonito, donde está el arte, encuentro esa putrefacción, ¿no? Este gesto de desafío del arte contemporáneo que lo veo una y otra vez, el arte contemporáneo, tendría también esos instantes en donde no es que voy a sentirme libre y feliz, sino que voy a
convertirme más bien en el borde mismo del abismo, y el abismo me va a devolver la mirada, ¿no? Y esos son los momentos de actividad radical. Entonces, esa es la vía, ¿no? Esa es la vía de la frustración política con el fascismo, con Alemania, como esta lógica de la crítica inmanente, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en la propia historia que va a darme un criterio para criticar el mundo que existe, sin irme en pensar utopías o cosas perfectas? Llego hasta el arte. Y ahí, como dice Mijail, ahí está el gran, quizás, problema, o lo que le han reclamado bastante Adorno, sobre todo en la secuencia posterior. A Jameson tiene Frederick Jameson, alguien que estaba hablando, que es un teórico literario, que ha comentado cercanamente la Escuela de Frankfurt, desde la literatura, pero también desde la política. Lo que parece esperar Adorno, ¿no? Con elegir estas ciertas obras, ¿no? Beckett, Kafka, Schoenberg, cosas que son difíciles de tragar, difíciles de vender, textos pesados, textos que no te dan nada bueno, sino que no son, ¿no?, autoayuda, cosas por el estilo. No son edificantes. Pero lo que parece, su objetivo es que son precisamente estas cuñas que van a bloquear esta especie de persona instrumental, vida feliz en la que vivimos, y hacernos ver lo que realmente sucede, ¿no? Lo que está detrás, todo esto que Horkheimer decía que estaba detrás. Y además, y esa es una línea, no van a ser vendibles, no van a ser mercancías. Y si no eres mercancía, pues estás de alguna manera resistiendo a la cooptación del capital, ¿no? Estás produciendo algo que nadie lo va a comprar y por tanto estás mostrando un mundo en donde las cosas no se venden y se compran, y puede ser un argumento. Y este era un poco lo que pensaba Adorno y qué iba a pasar con estas obras negativas. Pero un poco la historia de los 60, 70, 80, lo que viene después nos muestra cómo el modernismo y las grandes obras del modernismo se vuelven, pues, obras centrales de la tradición, y entran a los museos y su valor, pues, se dispara en mercados de obras, grandes obras de los modernistas. Es un mercado ya y ahora esto ya se radicaliza, incluso el arte político más subversivo lo puedes tener, pues, en el foyer del Manhattan, de un banquero o una institución de ese tipo, ¿no? Entonces empieza en los 60, 70, 80, hay una preocupación más continua que va a llevar al arte a otros caminos, de cómo esta estrategia de crear un objeto que se resista a la cooptación del capitalismo, que no es una mercancía, que es negativo, parece no ser suficiente para resistirse a esta máquina, a esta forma capitalista que cambia. Si antes el valor estaba en el uso y el uso está saturado, salto a crear el valor en la marca, salto a crear el valor en ser político, ¿no? Y ahora tenemos en el arte contemporáneo, en la escena, el arte político, el arte crítico es, pues, el más demandado, y incluso también uno de los más vendidos en mercados primarios contemporáneos. Y esta es la paradoja que se le va a caer sobre Adorno, es lo que dice Jameson, es decir, esta salida modernista, una estética que parece que está salvándose de todas las contaminaciones de la política, de la economía, no es la vía regia, y más bien, si somos fieles, creo que es algo que está en Jameson, en ese texto que estoy refiriéndome, si somos realmente fieles a esta metodología de la crítica inmanente, a poner el oído a las transformaciones históricas, y que la crítica tiene que estar en correlación con estas transformaciones, tiene que cambiar la estrategia, ¿no? Y entonces lo que Adorno de alguna manera estaba colapsando la estrategia crítica en una forma de arte específico, tiene que revisarse. Claro, porque, o sea, eso nos lleva también a alguien que es un discípulo de Adorno, que es Peter Burger, ¿no?, que tiene su teoría de la vanguardia, que es uno de los best hits así de la teoría literaria y del arte del siglo XX. Es un libro sumamente leído, bastante criticado, pero que también plantea cosas importantes para el día de hoy, que es, si en los 20, como dije hace un rato, retomando lo que plantea Stefan, si en los 20 tú tienes movimientos vanguardistas que se están entendiendo a sí mismos como vanguardias en su ruptura con la institución artística y con lo que ellos sostienen que es un arte esteticista y un arte burgués, como lo llaman. Tienes el surrealismo, el futurismo, el constructivismo ruso, el productivismo, etc. De alguna manera, el criterio para decir que algo era vanguardista era que estaba rompiendo con una tradición, que era una tradición de la autonomía del arte, que era una tradición donde el arte no podía funcionar como propaganda, el arte no podía producir objetos utilitarios, sino que el arte era el espacio de contemplación. Y además un espacio de contemplación producido por individuos solos,
para individuos solos, ¿no? Para que alguien vaya a consumir el cuadro solo y se lleve su propia impresión y se lleve su pequeña verdad a casa. Y lo que tenemos el día de hoy, ¿no?, es que volver a pensar en la idea de ruptura, porque muchas veces se piensa, de hecho hay notas de prensa sobre artistas peruanos que están ahorita mismo exhibiendo acá cerca, no sé si Argentina o Chile, y lo que se dice de frente es la vanguardia peruana, ¿no? Son los artistas que son la vanguardia peruana, y uno se pone a pensar qué sentido tiene esta idea de vanguardia, ¿no? Porque el sentido de los 20 de criticar un arte estético que se veía como una tradición, que tiene más de 100 años gestándose, que tiene teorías tan pesadas como la estética kantiana o posteriormente la hegeliana como fundamentos, que ha tenido movimientos como el romanticismo, como sustento ideológico y filosófico. Y uno piensa el día de hoy, ¿contra qué está rompiendo el arte contemporáneo? Hay que dar una vuelta. O sea, ¿qué pasa, para ponerlo en otros términos, qué pasa con una teoría de la vanguardia que afirma la negatividad del gesto artístico, ¿no?, de negar la institución, de querer transformar la vida, como se decía en la retórica de los primeros 30 años del siglo XX en Europa, pero también en Latinoamérica, y sobre todo con Vallejo y María Abril. ¿En qué cambia o en qué medida cambia cuando, como lo dijiste hace un rato, cuando tú vas a un museo, a una galería de arte, la experiencia que tienes allí es ya una experiencia que se supone es una experiencia de ruptura, es una experiencia de negatividad? O sea, cuando no te estás enfrentando a un enemigo, entre comillas, tan reconocible como los estetas que creen que el arte es algo que solo algunos deben disfrutar y solo ciertas clases sociales deben disfrutar, y que, pues, no sé, el paisaje y el retrato son los temas dominantes en la pintura europea del 19, y claro, si haces un collage estás rompiendo con algo, digamos. Estoy reproduciendo el argumento de Burger, tal cual. ¿Qué pasa cuando el día de hoy entras a una galería de arte que ya presupone que lo que tú vas a experimentar va a ser una cosa que te va a sacar de foco, ¿sí? Una cosa que te va a mover de tu experiencia cotidiana? Tú estás entrando ya a un espacio distinto, completamente distinto a la vida, pero que ya tiene esta especie de cosa negativa, a veces sórdida, a veces monstruosa. O sea, cuando ya no estás peleándote con la pintura paisajística y el retrato. Dicho de otra manera inclusive, ¿qué pasa con el arte contemporáneo y con lo que se espera, o algunos piensan que están generando ese papel o cumpliendo el papel de la vanguardia, en un momento donde la propia institución artística está más extendida globalmente que nunca, en primer lugar? En segundo lugar, habla el propio lenguaje crítico que todo el siglo XX ha estado pensando. O sea, porque todo el siglo XX ha estado discutiendo estas distintas estéticas de lo otro, de lo distinto, ¿no? Una cosa que a fin de cuentas te desestabiliza. Entonces, ¿qué sucede cuando los términos en los que está planteada la discusión, que nos pueden retrotraer hacia la estética adorniana, ya no son los mismos? O sea, mercantilizar, la resistencia a la mercantilización no es tan sencillo como, ok, entonces no voy a vender nada, ¿no? En una sociedad en la cual la mayor parte de estrategias exitosas de los propios artistas tienen que ver con su forma de inserción al mercado y cómo lo hacen, si es que lo consiguen de una forma interesante o lo hacen de una forma absolutamente ciega. ¿Cómo podemos pensar entonces la resistencia a la mercantilización? Y frente a eso, ¿cómo podemos pensar la función de la vanguardia, la lógica con la que opera la vanguardia, en un contexto en el cual, como decía Estefan hace un rato, los principales banqueros europeos el día de hoy compran arte político latinoamericano producido durante las dictaduras, ¿no?, de los 60 hasta los 90? Y cuando cada vez más vemos que esas estrategias de alguna manera, de ampliación del significado institucional del arte son pues casi infinitas. Para concluir, que me han avisado que nos queda menos de un minuto, Wow. puedo terminar con eso. Yo creo que esta problemática que encontramos en el arte, esa especie de agotamiento del gesto negativo, en donde se espera la vanguardia, se espera la ruptura, se espera la iconoclastia,
pues la herencia hegeliana de la Escuela de Frankfurt le puede dar pues una vuelta, ¿no? Es decir, no se trata, es decir, el problema que estaría sucediendo ahora es que si no ver esta dimensión institucional, todas estas cosas que estarían sucediendo, es que lo que se tiene es una negación, esto es un fraseo que Suhail Malik, que es un teórico del arte contemporáneo, dice que lo que pasa ahora es que la negación que sucede en la actualidad por el arte contemporáneo es una negación afirmativa, es decir, se niega la institución, se niega todo, se niega el mundo para afirmar realmente el status quo, ¿no? Es decir, este gesto negativo es afirmacionista, ¿no? Es decir, afirmacionista en el sentido de Marcuse, afirmativo, ¿no? Es lo que existe. Y lo que se necesita más bien, y es también un momento de la teoría crítica, es este momento en donde la teoría crítica empieza a reflexionar sobre el agotamiento de la negatividad, y empieza a ponerse a pensar qué podemos encontrar en la realidad, o cómo podemos pensar instituciones que no por ser instituciones son algo malo, sino más bien instituciones que pueden ser negativas en sí mismas, instituciones críticas, y cómo poder tener el poder de la institución, pero que no tenga una labor afirmativa, sino una labor negativa. Es un proyecto que aparece ya en Habermas, obviamente, pero en NECT incluye, que es algo interesante, ¿no? Entonces hay que afirmar una afirmación negativa en el sentido de que hay que afirmar ciertas otras formas que están fuera del pensamiento del arte para negar, fuera del pensamiento del arte contemporáneo, con esta negación bastante agotada, pero para negar a otro nivel la sociedad en conjunto, ¿no? Entonces ahí, creo que lo interesante, una conclusión posible es como la negatividad radical, sus problemáticas, es un trabajo constante de repensamiento de la teoría crítica con contextos cambiantes, ideas cambiantes y cosas por el estilo, y nada, es una historia muy rica que creo que puede ser muy útil en la actualidad. Muchas gracias.